Sí, recuerdan, ¿verdad? Que de alguna manera la presencia de los antígenos de histocompatibilidad, si tengo, digamos, una población importante de células B específicas contra una molécula del sistema mayor de histocompatibilidad en el mismo animal, es decir, está el animal produciendo anticuerpos que son autorreactivos, ¿ok? Esta población desaparece. ¿Okay? Y esos experimentos los demostró este señor Rimasi de manera muy elegante con estos resultados. Los que él tomó animalitos que eran de MHC clase 1, H2D, y en esos animalitos introdujo un transgénico, o digamos que hizo la tarea de hacer un transgénico en el que estaba presente una especificidad anti-H2, ¿okay? Pero K, no D. ¿Okay? Y en esos animales que producen anticuerpos anti-H2K, tienen las cadenas pesadas y livianas de esa especificidad, en esos animales se producen células B maduras completamente normales, de manera natural, con esa especificidad. ¿Okay? De manera que 25 a 50% de las células B maduras en esos animalitos expresan anti-K. ¿Sí? Perfecto. Pero si ahora tomamos a uno de estos animalitos, una hembra, por decir algo, y la cruzamos con un macho que genéticamente lo que tiene es H2D, ¿okay? En la prole de ese cruce van a haber animalitos que contienen, o la prole en general, van a haber animalitos que contienen tanto el alelo K como el alelo D, ¿sí? Simultáneamente. Es decir, todas sus células nucleadas van a tener presente MHC clase 1, alelo K y alelo D, ¿sí? Y en esos animales uno no consigue células B anti-K. Es decir, que de alguna manera ocurrió una eliminación de esas clonas autorreactivas, ¿okay? En la médula ósea de esos animales durante el desarrollo de, digamos, ontogénico de las células B en la médula ósea. ¿Okay? Y eso luego fue completado con unos estudios posteriores en los que se vio con más detalle que sí, efectivamente, habían algunos animalitos que tenían, digamos, todavía esas células B presentes en esos animalitos, tenían la especificidad anti-H2K, ¿ok? Pero que la cadena liviana, el dominio variable de la cadena liviana había sido editado, había sido reemplazado, ¿ok? El dominio inicial, que era el que confería, junto con el dominio de la variable de la cadena pesada, confería la especificidad anti-H2K, en estos animales se encontraba que había sido editada la cadena liviana. Y esa edición, ¿okay?, es el fenómeno que les explicaba posteriormente en la clase pasada. Que ocurre gracias a la manera como están distribuidos los clústeres de elementos que componen la región variable o el dominio variable de la cadena liviana. ¿Okay? En el caso de la cadena liviana, yo tengo un clúster de elementos B que recombina con un clúster de elementos J. Un elemento del clúster B recombina con un elemento del clúster J, de manera aleatoria. En ese ejemplo, fíjense que está recombinando el elemento 3B con el elemento 3J, ¿okay? Y genera un producto recombinado 3,3, que es esto que está aquí, ¿okay? 3,3. Pero fíjense que a la derecha de ese producto de recombinación todavía queda un elemento
T4, ¿okay? Y a la de izquierda de ese producto de recombinación quedan varios elementos B, ¿okay? De manera que todavía existe la posibilidad de que uno de estos recombine con este y se me cambie la secuencia del dominio variable de la cadena liviana, ¿okay? Y al ocurrir eso, cambia la especificidad del anticuerpo. Deja de ser autorreactivo, se salva la célula B. Ya no es eliminada. Y por eso aparecen esas células B, ¿okay? Que han editado su cadena liviana y a pesar de que tienen, digamos, la secuencia completa de la cadena pesada y el dominio constante de la cadena liviana, pues están allí presentes, porque ya no son autorreactivas. ¿Okay? De manera que la autorreactividad impone una restricción a la supervivencia de las células que se están generando en la médula ósea. ¿Okay? Y eso se llama tolerancia central. ¿Okay? Es un mecanismo por el cual de la médula ósea no salen células. Fíjense, les decía, se producen al día unos 10 millones, unos 50 millones de linfocitos B diariamente en nuestras médulas óseas. Y de ahí solo salen 5 millones. 45 millones de células son eliminadas. ¿Okay? Por estos mecanismos que impiden que a la periferia lleguen clonas de células B autorreactivas. ¿Okay? Entonces, esto que se describió, como les digo, inicialmente en la médula ósea y se denominó edición de receptor, unos años después se demostró que también ocurre en los órganos linfoides secundarios en la periferia. Y esto es tolerancia periférica, que está operando cuando el linfocito se encuentra con el antígeno para el cual es específico y ocurre, ¿qué cosa ocurre allí? Cuando se estimula la activación del linfocito en un ganglio linfático. La activación del linfocito conduce a un fenómeno que hemos estudiado en la clase de inmunoglobulina que se llama hipermutación somática. ¿Okay? Y la hipermutación somática es, de nuevo, como todos lo conocemos, la mutación no tiene sentido. ¿Okay? La mutación, por definición, no tiene sentido. El producto de un evento de mutación es cualquier cosa. ¿Okay? Eso no tiene sentido. Lo que viene a continuación es el proceso de selección por el antígeno, que es lo que permite que las clonas que tienen mayor afinidad se queden representadas en el resultado de ese proceso. Pero también puede pasar que producto de la recombinación, producto de la hipermutación somática, cambie la especificidad. Porque cuando yo hago hipermutación somática, ¿a quién le estoy cambiando la secuencia? Hipermutación somática. Aquí está el BJ recombinado que sale de la médula ósea. Cuando ocurre el encuentro con el antígeno y ocurre la hipermutación somática, ese fenómeno ocurre en el exón VH, es decir, justo en la secuencia que va a codificar el dominio variable de esa inmunoglobulina, tanto en la cadena pesada como en la cadena liviana. ¿Okay? Ahora, esto que dijimos no tiene dirección puede dar lugar a un cambio que resulte en autorreactividad. ¿Ok? Porque no tiene dirección. Entonces, producto de la hipermutación se pueden generar clonas autorreactivas. ¿Ok? ¿Qué sucede? En este contexto, ¿okay? Es que se encienden RAC1 y RAC2 nuevamente, y RAC1 y RAC2 encendidas acá, lo que hacen es
el fenómeno que conocemos como revisión de receptor. ¿Y qué es revisión de receptor? Esto mismo. Exactamente lo mismo. Quito un dominio variable de cadena lineal y pongo otro. ¿Ok? ¿Y con qué propósito? Eliminar la autorreactividad. Si la célula autorreactiva hace la edición del receptor y pierde su autorreactividad, es seleccionada positivamente y aparece en el pool definitivo que sale del ganglio. ¿Okay? Si la célula hace edición del receptor y mantiene su autorreactividad, es objeto de un proceso de selección negativa y termina muriendo. ¿Okay? Entonces, la edición y la revisión son fenómenos que tienen, digamos, relevancia. Por supuesto, aquí está mostrado en el contexto de lo que sucede en la médula, y por eso se habla de edición del receptor. Pero en el caso de la revisión es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ahora sí, podemos avanzar. Bien. ¿Qué le pasa a un linfocito cuando se encuentra con el antígeno para el cual él es específico? Bueno, lo primero que le pasa es que se activa. ¿Ok? Se activa. Y esa activación implica una serie de señales que conducen a esa célula a crecer de una manera grosera. ¿Okay? Aumenta su tamaño como al triple de lo que era. Eso se llama blastogénesis, para generar blastos, células grandotas. ¿Okay? Esos blastos, ¿okay? Fíjense que tienen un linfocito pequeño en reposo, T o B, y fíjense el tamaño. Miren el tamaño de una célula plasmática. El linfocito B que fue activado y se diferenció a una célula plasmática, mucho más grande. A continuación de la blastogénesis, lo que ocurre es proliferación. Se expande el clon. ¿Okay? Yo tenía una célula que era específica contra un epítopo de un antígeno, y ahora voy a producir un montón de células que son idénticas a esa, ¿okay? Y van a tener la misma especificidad. Entonces yo lo que estoy haciendo es una expansión clonal de esas células, y finalmente ocurre la diferenciación. Esa diferenciación, en el caso de los linfocitos B, puede conducir a la formación de células plasmáticas o puede conducir a la formación de células B de memoria. ¿Okay? Bien. Pero hay un par de detalles en estas imágenes que me gustaría resaltar, y una es la relación que hay. Fíjense, esto que está acá es el núcleo de la célula. Fíjense la cantidad de citoplasma que tiene este linfocito en reposo con relación al núcleo. Prácticamente no tiene citoplasma. ¿Okay? Prácticamente la célula está ocupada por el núcleo. Y dentro de ese núcleo lo que tenemos es básicamente una gran cantidad de heterocromatina y también eocromatina. Lo que ustedes ven más clarito es la eocromatina, lo que ven más oscuro en la imagen dentro del núcleo es heterocromatina. Y como ustedes saben, la heterocromatina es regiones de ADN que no están accesibles para la transcripción. ¿Okay? Son sitios donde hay muy poco o nada de transcripción. Mientras que en las regiones claras, en la eocromatina, es donde el ADN está más relajado y está más accesible a la maquinaria transcripcional. ¿Okay? Y allí sí hay actividad transcripcional. Ahora, fíjense la cantidad de heterocromatina y eocromatina que hay en esta célula de reposo y compárenla con la cantidad de heterocromatina y eocromatina que hay en una célula plasmática. ¿Okay? La vasta mayoría del núcleo de esa célula está en la forma de eocromatina, en el caso de la célula plasmática. ¿Okay? Hay una intensa actividad transcripcional. Y ahí lo que se está transcribiendo son los genes de cadena pesada y de cadena liviana de la inmunoglobulina. ¿Okay?
principal gen que está siendo objeto de transcripción en este núcleo es eso. Y fíjense que ahora el citoplasma, que ocupa, digamos, representa un volumen mucho mayor, si lo pueden apreciar, se ve como unas líneas acá. ¿Okay? Todas estas líneas que ustedes ven acá no es otra cosa que el retículo endoplasmático rugoso. ¿Okay? De manera que los transcritos que se producen en el núcleo de cadena pesada y de cadena liviana maduran, viajan al citoplasma y en el citoplasma, a nivel del retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático rugoso, se traducen en cadenas pesadas y cadenas livianas que esas células empiezan a secretar. No es que es una máquina de producir inmunoglobulinas, es una máquina de producir anticuerpos. ¿Okay? Bien. Vamos a ver un poquito en detalle esos fenómenos que están allí resumidos. Ok, activación, proliferación y diferenciación. Entonces, tengo esa célula madre, hace su rearreglo, producto de ese rearreglo voy a obtener una serie de clonas con distintas especificidades. Algunas de esas pueden ser clonas autorreactivas y van a ser eliminadas en la médula ósea, como explicábamos anteriormente, pero las que son células maduras, ya en este ámbito de la imagen, entonces, si consigue alguna de ellas el antígeno para el cual es específico, fíjense que coexpresa IgM e IgD en su membrana. Todas ellas coexpresan IgM e IgD. Ahora, si consigue alguna de ellas el antígeno para el cual es específico, entonces ese antígeno va a intercruzar esos PCR y va a activar a la célula. ¿Okay? Va a generar esa blastogénesis y va a provocar que la célula entre al ciclo celular y empiece a dividirse. Y de estas se generan dos, y de cada una de estas se generan dos más, y así se expande el clon. ¿Okay? Y una vez que ese clon ha sido expandido lo suficiente, entonces sobreviene la etapa de diferenciación. ¿Okay? Y en la etapa de diferenciación, bueno, podemos tener, en el caso de las células B, dos opciones: células plasmáticas productoras de anticuerpos, que secretan el anticuerpo, pero también podemos tener células de memoria, ¿okay? En las cuales todavía la molécula de inmunoglobulina sigue anclada a la membrana, sigue como un PCR, pero digamos que ha cambiado con relación a este BCR que estaba acá. Uno de los cambios es que ahora esa célula expresa casi que de manera exclusiva IgM, no expresa IgD, ¿okay? Pero también ocurren otros cambios más sutiles que vamos a ver a continuación, cambios que tienen que ver con la especificidad. Antes de pasar para allá, es importante también que discriminemos, yo no sé si esto lo vieron en la clase de antígenos, que hay distintos tipos de antígenos T dependientes y antígenos T independientes. ¿Okay? Y los antígenos T dependientes básicamente se llaman así, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Ok, es necesaria la cooperación, ¿verdad?, de las células T para que pueda darse todo ese proceso que estamos hablando de activación, blastogénesis, proliferación. Ok, muy bien. Y los T independientes, bueno, justamente no requieren de la cooperación de células T. En el caso de los T independientes hay dos tipos. ¿Okay? Hay los T independientes tipo 1 y hay los T independientes tipo 2. ¿Eso también se lo he explicado? ¿No? Ok, entonces, en el caso de los T independientes tipo 1, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los T independientes tipo 1, básicamente, a ver, las células, vamos a empezar. Vamos a ver, los T dependientes requieren de no solamente la señal del BCR, el antígeno que está interactuando con el BCR manda una señal, esa es la primera señal, ¿okay? Pero se requiere además, en este caso, cuando el antígeno esté dependiente, que haya una contribución, una cooperación, una ayuda de parte de la célula T cooperadora. ¿Quién es esta célula T cooperadora? Las TFH, las células T foliculares cooperadoras. ¿Okay? Esta, ¿okay?, va, una vez que la célula B ha tomado el antígeno desde donde está siendo presentado y lo ha procesado, le presenta
péptidos derivados de ese antígeno en sus moléculas de MHC clase 2, se las presenta a esa célula T cooperadora. ¿Okay? Y esa célula T cooperadora, en respuesta, ¿okay?, como que si le estuvieran un regalito a la T, ella se activa por eso. ¿Okay? La T en esta interacción se está activando y en respuesta ella comienza a secretar citoquinas y comienza a expresar antígenos en superficie que reaccionan o reconocen antígenos que están en la superficie de la célula B. Y esa interacción, en particular la interacción entre CD40 en la célula B, en la membrana de la célula B, y CD40 ligando en la membrana de la célula T, complementa esta primera señal. Entonces tengo primera señal, segunda señal y citoquinas que me dan la tercera señal. ¿Se acuerdan del efecto Carrier? Por eso es que el efecto Carrier ocurre, por eso es que en algunas proteínas, en algunas moléculas, los actenos requieren de esa complejidad estructural para poder mostrar las cosas que ven los linfocitos T cooperadores. Pues bien, eso pasa en el caso de los antígenos T dependientes. ¿Qué pasa en el caso de los T independientes? No necesitamos células T para que se active la célula. Y en este caso particular, en el caso de los antígenos T independientes tipo 1, fíjense, la célula B es específica a través de su BCR por un antígeno que está siendo presentado en la partícula antigénica, ¿okay? Pero además ella tiene receptores tipo TOL en su membrana que también reconocen a ese mismo antígeno, ¿okay? Y de esa forma la célula recibe no solamente señales por esta vía, sino que recibe también señales por esta vía, ¿okay? El ejemplo más conocido, clásico de esto, es el LPS. Hay células B que tienen su BCR específico para el LPS, ¿okay? Y ustedes saben que existe un TLR, el TLR4, que reconoce el LPS. Entonces, una célula B que su BCR es específico por LPS va a recibir señales no solamente a través de su BCR, sino a través de su TLR, ¿okay? Y eso complementa la señal para que la célula pueda entrar en ese proceso de activación, ciclo celular, proliferación, etc. ¿Okay? Y está el otro caso de los antígenos T independientes tipo 2, en lo que básicamente la célula no requiere de ninguna otra señal. El antígeno ya a través del BCR envía, digamos, la señal suficiente para que ella sea activada. ¿Quiénes son este tipo de antígenos? Fundamentalmente antígenos en los cuales está repetido múltiples veces el mismo epítopo. ¿Ok? De manera tal, por ejemplo, ¿quién me puede citar una situación de ese tipo? En el que hay un antígeno en el que están repetidas múltiples veces el mismo epítopo. La manosa. Manosa, ¿ok? Una cápside viral, ¿ok? Una cápside viral en la cual las subunidades que conforman esa cápside todas son la misma proteína. Y vamos a encontrar repetido el mismo epítopo muchas veces, ¿ok? La flagelina, ¿ok? Que es la proteína que, digamos, conforma estructuralmente los flagelos de las bacterias flageladas. Ahí también tenemos repetida múltiples veces la misma subunidad. Y en ese caso, lo que hace es el antígeno mismo entrecruza a los BCR, ¿okay? Provoca el entrecruzamiento de los BCR, ¿okay? Ya vamos a ver por qué es importante ese entrecruzamiento de los BCR. Ok, fíjense, en este contexto, en el caso de los antígenos T dependientes, ellos, y también los T independientes, pero en todo caso para digamos, mantenernos en el contexto de los T independientes, llegan al ganglio linfático estos antígenos en forma soluble, ¿okay? A través de los aferentes linfáticos y digamos que se vacían en un espacio que hay entre la cápsula del ganglio, ¿okay? Y lo que sería el parénquima del órgano, ¿okay? Ahí hay un espacio, se llama seno subcapsular.
Ese espacio que se llama seno subcapsular es donde caen, digamos, todas las moléculas que vienen desde los distintos tejidos a través de los aferentes linfoides o de los vasos linfáticos aferentes. Entonces, aquí, dependiendo del tamaño del antígeno, van a pasar una de dos cosas. Los antígenos que tienen una talla menor a 70 kilodaltons van a ingresar al parénquima en forma soluble, ¿okay? Mientras que los que son de tamaño mayor, a 70 kilodaltons, son capturados por unos macrófagos que están, esto es una capa de células endoteliales que, digamos, es como una de las paredes de ese seno subcapsular, y en esa capa, allí están incrustados, por decirlo de alguna manera, macrófagos subcapsulares. Y estos macrófagos capturan a esos antígenos y se los presentan a las células B que están en el ganglio. La interacción entre el antígeno y la célula B en este contexto puede dar lugar a dos cosas, lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto. Puede dar lugar a la formación, activación y formación de células plasmáticas productoras de anticuerpos fuera de los folículos, fuera de la reacción del centro germinal. Ese es un tipo de respuesta temprana que se da, es la respuesta característica del IgM que observamos cuando tenemos una infección. Pero después también puede pasar que esas células ingresen a las regiones del ganglio que se llaman folículos primarios. ¿Okay? Y en los folículos primarios, que están en la llamada zona B, ¿okay?, del ganglio, que es donde están los folículos, y en esos folículos ocurre una reacción, ya lo vamos a ver. En todo caso, el punto es que la estructura del ganglio linfático permite que haya el encuentro entre los antígenos que vienen de los distintos tejidos con las células B que se encuentran acá. Ahora, ¿cómo llegan las células B? ¿Cómo llegan las células B al ganglio linfático, a los órganos linfoides secundarios? A través de la sangre. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué parte? En las glándulas endoteliales altas. Después de que, digamos, tenemos el árbol capilar que luego comienza a generar esta estructura, las vénulas, el endotelio de esas venulitas es un endotelio especial, no es un endotelio aplanado como son las células endoteliales, como usualmente son las células endoteliales, sino que son células endoteliales que son con forma de cubo, ¿okay? Y eso es lo que llaman las high endothelial veins, las HEV. Es a través de esos lugares por donde tienen acceso a los ganglios las células B y las células T también. ¿Okay? En el caso del vaso es distinto. ¿Okay? En el caso del vaso la situación es diferente porque en el caso del vaso la sangre se vacía en la zona roja, ¿okay?, del órgano, y en esa zona, en la zona marginal, hay una gran cantidad de macrófagos que capturan a los antígenos que están en la sangre y que luego son transportados desde allí hasta la zona clara o la zona del vaso donde está el tejido linfóide. En el caso de los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosa, la cosa sucede de esta manera. Ok, entonces, fíjense, cuando el antígeno le es mostrado a la célula B por una célula presentadora de antígeno, esta célula presentadora de antígeno no es una célula dendrítica que procesó el antígeno y lo está mostrando en el contexto de una molécula del sistema mayor de histocalculia. ¿Okay? Esta célula presentadora de antígeno es otro tipo de célula. ¿Okay? Puede ser un macrófago que tiene complejos inmunes. unidos a sus receptores FC. ¿Okay?
y que está mostrando el antígeno intacto. Eso es lo que ve el BCR de la célula B. ¿Okay? Pero cuando hace eso, lo que sucede es que en la membrana de la célula hay la aglomeración de muchos BCR. Los BCR, cuando no están en contacto con el antígeno, están distribuidos, digamos que aleatoriamente, en la superficie, con unas restricciones, obviamente, que son restricciones que tienen que ver con lo que está por dentro. ¿Qué es lo que está por dentro de la célula, de todas las células? En esa capa, digamos, en esa región, justo después de la membrana celular, existe una cosa que se llama el citoesqueleto cortical. ¿Okay? El citoesqueleto es el que le da la forma a la célula. Una neurona tiene esa forma porque su citoesqueleto determina que sea así. Un macrófago tiene esa forma es porque su citoesqueleto determina que sea así. ¿Okay? Una célula dendrítica activada, ¿okay?, hace cambios tremendos en su citoesqueleto cortical para lograr, digamos, implementar los cambios que acompañan a su activación. Entonces, en este caso pasa otro tanto. ¿Okay? Los BCR, cuando la célula comienza a interactuar con el antígeno para el cual ella es especificada a través de su BCR, los BCR se aglomeran en el sitio donde está el antígeno. ¿Okay? Y forman una cosa que se llama microclústeres. ¿Okay? Esos microclústeres pueden contener hasta 500 unidades de BCR. ¿Okay? Juntos, todos allí, apelotonados, donde está el antígeno. De manera tal que aquí lo que va a suceder luego de que se ocurre ese clúster, la formación de esos microclústeres, la señalización. Y la señalización en ese caso es un chorro. ¿Okay? No me está señalizando un BCR, me está señalizando hasta 500 BCR juntos hacia el interior de la célula. De manera que, y esto pasa igual en el caso del BCR. ¿Okay? De manera que la intensidad de esa señalización es un aspecto crítico de la activación linfocitaria. Dependiendo del tenor de esa activación, la célula se puede activar y conducir a proliferación y a diferenciación y a maduración, o se puede analizar. ¿Okay? Entonces, ¿qué características tienen esas estructuras, que es lo que se conoce, digamos, con el nombre de la sinapsis inmunológica, en el caso de la célula B? En el caso de la célula B, esa sinapsis inmunológica está compuesta por un anillo central, fíjense, en el cual hay un montón de BCRs aglomerados, formando ese complejo central, interactuando con el antígeno. ¿Okay? Alrededor de ese, digamos, anillo central, tenemos moléculas de adhesión, integrinas, ¿okay?, que delimitan a esa estructura. Y alrededor, en un anillo más externo, lo que vemos es actina formando una especie como de cerca, ¿okay?, formando una especie de cerca. Esa estructura, por supuesto, aquí está, digamos, en alguna medida simplificado, porque hay otros elementos importantes de la señalización que no, por razones de simplicidad, no están aquí. Pero, por ejemplo, CD19, que es el correceptor de BCR, ¿okay? CD19 de todas está aquí presente también. ¿Okay? Entonces, hay una remodelación de la actina para lograr la formación de estas estructuras. Estas estructuras se llaman clústeres de activación supramoleculares. Hay un anillo central, hay un anillo periférico, ¿okay?, y hay un anillo distal. El anillo distal es el que está formado por las moléculas de actina. El periférico es el que está formado por las moléculas de integrina. ¿Okay? Y en el centro está, digamos, concentrado esto. Todo esto sucede en una región particular de la membrana celular. ¿Okay? Esa región particular de la membrana celular tiene un nombre. Se llaman balsas
lipídicas. ¿Okay? Esas balsas lipídicas tienen una composición de líquido bien particular. No es igual al resto de la membrana. Es colesterol. ¿Perdón? Colesterol. Están enriquecidas en colesterol y están enriquecidas en esfingolípidos. ¿Okay? De manera tal que allí está concentrado todo lo necesario, al menos en una primera instancia, para que la célula, para que los BCR y ese complejo le señalice a la célula y le instruya para la activación. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente. Vamos a ver un poquito de detalle de cómo es esa señalización. ¿Okay? Y fíjense, en este caso tenemos, como ustedes bien saben, aquí está el BCR con su IG alfa y IG beta. ¿Okay? Pero ustedes saben que las cadenas pesadas de inmunoglobulina, que son las que anclan a la molécula de inmunoglobulina a la membrana plasmática, no tienen una porción intracitoplasmática muy larga, sino más bien muy corta, de manera tal que ahí no hay posibilidad de señalización. ¿Okay? Quienes tienen una cola intracitoplasmática muy larga son IG alfa e IG beta. Pero además de que tienen una secuencia muy larga, también dentro de esa secuencia existen motivos de activación que se llaman GITA. ¿Okay? Eso lo conocen, ¿sí? Los motivos GITA. ¿No? Ok, los motivos GITA son Immune Tyrosine Activated Motive. ¿Okay? Son motivos de activación basados en tirosina. ¿Okay? Motivos de activación basados en tirosina. Esos motivos de activación tienen una secuencia determinada. ¿Okay? Y esas tirosinas son reconocidas por quinasas. ¿Y qué hacen las quinasas cuando reconocen a las tirosinas en el contexto de estos motivos? Las fosforilan. Las fosforilan. Y al fosforilarlas entonces comienza a ocurrir una serie de eventos de fosforilación. Las enzimas, las quinasas más importantes en estos eventos tempranos son LIN, SIC, ¿okay? Que fosforilan a las cadenas alfa y beta del BCR, pero también fosforilan a esta enzima SIC, y esta se autofosforila, fosforila a LIN y fosforila a otros componentes. Todos estos eventos de fosforilación lo que permiten es que a la membrana se adoce esta proteína que sirve como una especie de lugar de anclaje para otras proteínas. ¿Okay? Una de ellas es muy importante, es la fosfolipasa C2. ¿Por qué la fosfolipasa C2 es importante? Porque su actividad lo que permite es que el fosfoinositol bifosfato, ¿okay?, se convierta inositol bifosfato en fosfolípidos, balsa lipídica. ¿Okay? Por eso tiene que ser una balsa lipídica para que esté enriquecido este tipo de ácidos grasos en la región de la membrana donde se está dando el evento de señalización. Entonces, este fosfoinositol bifosfato es degradado, digamos, por la fosfolipasa 2. El producto de la acción de la fosfolipasa 2 es una cosa que se llama diacilglicerol, DAG, que se queda pegado en la membrana. ¿Okay? El diacilglicerol se queda como parte de la membrana y se genera otra cosa que es soluble, que difunde hacia el citoplasma, que es el inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato que difunde hacia el citosol va al retículo endoplásmico y consigue receptores que son específicos para él. La unión del inositol 3-fosfato a los receptores en el retículo endoplásmico provoca que se activen unos canales de calcio que liberan el calcio que está guardado dentro del retículo endoplásmico hacia el citoplasma. Los niveles de calcio aumentan en el citoplasma y la presencia de calcio aumentado en el citoplasma activa a una enzima que se llama PKC, actúa a nivel de este complejo calmodulina para que a su vez ellos actúen en la fosforilación de factores de transcripción. Factores de transcripción que están, digamos que secuestrados en el citoplasma de la célula. ¿Okay? Pero que cuando se fosforilan, entonces
entonces tiene luz verde para ingresar al núcleo. Y una vez que estos factores de transcripción están en el núcleo, pueden interactuar con las regiones del ADN específicas que ellos reconocen y activar la transcripción. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Tenemos una maquinaria transcripcional que está dispuesta para la transcripción y al interactuar con los genes correspondientes va a permitir, ¿qué cosa? Sobrevivencia de la célula B, proliferación y diferenciación. Hay otros variantes de esto. Fíjense, en el caso de este factor, NFAT, el NFAT está fosforilado, está secuestrado en el citoplasma por la fosforilación. Y la interacción con calmodulina permite que se desfosforile y al estar ahora no fosforilado, puede ingresar al núcleo. ¿Okay? Entonces tienen las dos situaciones. Pero en todo caso, todo esto a donde va es a la parte de transcripción. Hay dos eventos también adicionales que son muy importantes acá. Uno es el que tiene que ver con la, digamos, generación de una actividad enzimática que va a bloquear, va a inactivar a estas dos cositas que están en negro acá. Esto es muy importante, porque BAT y BAX pertenecen a un conjunto de proteínas que definen el estado pro-apoptótico o pro-sobrevivencia de la célula. ¿Okay? Si hay mucho BAT y BAX activado, esa célula está en un ambiente pro-apoptótico. Se va a morir. ¿Okay? Esa célula está preparándose para morir por apoptosis. Mientras que si yo bloqueo a BAT y a BAX, entonces los factores pro-survival o pro-sobrevivencia son los que predominan en esa célula. La célula sobrevive. ¿Okay? Entonces la sobrevivencia no solamente está condicionada por lo que se está expresando acá, ¿okay? Sino también por el bloqueo de estas otras moléculas que determinan el destino de la célula. El otro elemento es lo que he mencionado, el citoesqueleto. Es fundamental, se tiene que reorganizar. Para que pueda ocurrir lo que les mostraba en la imagen anterior, para que pueda ocurrir todo este cambio, es necesario el concurso del citoesqueleto. Si el citoesqueleto cortical no se modifica, esto no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque el citoesqueleto tiene una red interna, como que si hubiese una malla interna por dentro de la célula, ¿okay? Un andamio. ¿Okay? Y las moléculas que están, digamos, ancladas, las proteínas que están ancladas en la membrana celular, dentro de ellas las moléculas de BCR, interactúan con ese citoesqueleto. De manera que ellas no tienen completa libertad de movimiento en la membrana, en la bicapa lipídica, no difunden libremente. Ellas tienen restricciones. ¿Okay? Si esas restricciones no las eliminamos, entonces esto no puede pasar. ¿Okay? La agrupación de todos esos BCR en un lugar particular no puede pasar. Tiene que desordenarse ese citoesqueleto, eliminarse en esa región local la malla de actina, ¿okay? Polimerizada, y entonces eso permite que los BCR se acerquen unos con otros y se genere ahora esta otra estructura. Entonces, eso también está condicionado por la señalización que está sucediendo acá. ¿Okay? Fíjense que hay una reorganización gracias a estos elementos proteicos que también son parte, digamos, o blancos targets del proceso de activación. ¿Sí? Ok. En el caso de las células B que interactúan, son específicas para antígenos T dependientes, entonces decíamos que tiene la posibilidad la célula de, digamos, activarse y dar lugar a la formación de células plasmáticas productoras de anticuerpos, pero no a nivel de los centros germinales. Esta respuesta inicial que se da es una respuesta principalmente de IgM, es la respuesta primaria, como les decía, y aquí no hay permutación somática. Aquí no hay maduración de afinidad, las afinidades suelen ser bajas, ¿okay? Porque no hay ese proceso de maduración de afinidad.
Esa es una opción. Esto pasa y es la respuesta primaria. Pero también puede pasar que entonces ahora la célula ingrese a un folículo primario y en ese folículo primario encuentre las condiciones necesarias para comenzar a proliferar como una loca. Y cuando digo como una loca, es como una loca. ¿Ok? Se genera de una célula, se generan miles de células. ¿Ok? De una sola célula. Tanto es así que uno puede visualmente en un microscopio, en un corte de tejido de un ganglio linfático, de un individuo que ha sido, de un animal que ha sido estimulado por un antígeno, uno puede distinguir los folículos primarios de los folículos secundarios. ¿Ok? ¿Y los folículos secundarios qué son? Los folículos secundarios no son otra cosa que los mismos folículos primarios, pero que explotaron con una reacción del centro germinal. ¿Ok? El centro germinal copó todo ese folículo, lo hizo ponerse grande y ya vamos a ver los detalles de esa estructura. Fíjense, en el centro germinal, ¿okay?, que es el folículo secundario, prácticamente, yo lo que tengo son células B, tengo dos regiones, una región oscura y una región clara. En la región oscura es donde están los llamados centroblastos. Esos son células B, ¿okay?, blastogénesis, ¿se acuerdan? Esos son centroblastos, células B que están activadas y que están proliferando como locas. ¿Okay? Entonces, durante esa proliferación, ¿qué ocurre? Durante esa proliferación ocurre hipermutación somática. Está sucediendo la proliferación y las células hijas que se están produciendo acá, cada una de ellas ya lleva una modificación en sus dominios variables. Esa modificación todavía no sabemos si es favorable para la célula B, la deja igual en términos de afinidad, o incluso pudiera pasar que la afinidad resultante es menor, porque la mutación no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, producto de la mutación de esas regiones variables, puede pasar que se generen dominios variables de inmunoglobulina, de cadena pesada y de cadena lineal, que resultan en una afinidad menor. ¿Okay? Esa célula, como dicen ustedes, está fea para la foto, porque tiene todas las oportunidades, todos los chances, todos los tickets de morirse. Seguro que junto con ella se están generando otras células que sí adquirieron una mayor afinidad, producto de la mutación. Y esas son las que son escogidas, seleccionadas positivamente. ¿Dónde son escogidas, seleccionadas positivamente? Bueno, básicamente aquí. Está la célula dendrítica folicular, ¿okay?, que como les decía, ella tiene la capacidad, en una clase previa les decía, ella tiene la capacidad de mantener en su superficie unido el antígeno por mucho tiempo, ¿okay?, por mucho tiempo, de manera tal que la célula B que se está generando acá puede interactuar con esta célula dendrítica folicular y van a haber varios. Llega la feita, vamos a decirlo así, llega la que sí su BCR aumentó, y ¿quién gana? ¿Quién se pega más duro al antígeno? La que tiene mayor afinidad. Y si todas ellas se pegan, las otras que tenían menos afinidad no tienen dónde pegarse. Y es crucial que se peguen. ¿Por qué es crucial que se peguen? Porque esta célula le da señales de sobrevivencia a las que se pegan. Y si las que están afuera, que no llegaron a ser competitivas, no reciben esas señales, se mueren. Y otro de los procesos que ocurre aquí es que esas células regresan a la zona oscura, y en la zona oscura ocurre un proceso gigantesco de apoptosis. Un montón de células se están moviendo. Hay unos macrófagos, ¿okay?, que tienen, digamos, la tarea de fagocitar a todas esas células y los fragmentos celulares que se producen de ese proceso de apoptosis para disponer de ello. Eso es lo que ocurre de manera normal. Entonces, pero además, cuando eso pasa,
esa celulita B que tuvo la fortuna de mejorar su afinidad. Entonces, ahora ella le arranca el antígeno a la célula dendrítica folicular, se lo despega de la membrana, lo endocita, lo procesa y lo presenta en moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad clase 2 y se lo presenta a las células T cooperadoras. Y las células T cooperadoras hacen ese trabajo que veíamos en una imagen anterior de darle las señales a esta célula para que se diferencie en un plasmablasto o que se diferencie en una célula B de memoria, ¿okay? Y otra cosa bien importante, que la célula haga la recombinación, cambio de clase, en sus genes de cadena pesada. ¿Okay? De manera que si esta célula que entró acá era una célula que tenía BCR y G, entonces esta que está saliendo acá o que está secretando acá inmunoglobulinas, entonces ahora esa inmunoglobulina ya no es IgM, sino IgA, es IgG, alguna subclase de IgG. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la historia. Esto, de alguna manera, está, digamos, va de la mano, como les decía, de una serie de proteínas que tienen que estar presentes en la célula. Y aquí les pongo, digamos, eventos y proteínas importantes. BCL6. BCL6 es una de las prosurvivors, ¿okay? De la familia de las BCL, las proteínas BCL. En la familia de las proteínas BCL hay pro-apoptóticas y hay pro-sobrevivientes. BCL6 es una de las sobrevivientes. Cuando ella, su concentración aumenta, disminuye este factor dentro de la célula B y enseguida empieza a aparecer esta molécula que es muy importante, A y D. ¿Okay? Activation Induced Deaminase. ¿Okay? Porque Activation Induced, la deaminasa inducida por activación, es la enzima crucial para que ocurra hipermutación somática y recombinación cambio de clase. Así como RAC1 y RAC2 lo eran en recombinación B de J, ¿sí? En recombinación cambio de clase y en hipermutación somática, el protagonista principal es esta enzima. Ahí. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Todo claro todo? ¿Sí? Ok. Por último, esta imagen, digamos, quizás no tiene tanto que ver con ontogenia, activación, pero sí es una manera de mostrarles cómo técnicamente podemos examinar la diversidad de las células B que hay en sangre periférica a través de citometría de flujo. ¿Okay? Que es una técnica que conversamos ya en algún momento, y básicamente lo que nos muestra esta imagen, fíjense, es en principio acá un dot plot, bueno, un dot plot en el que lo que estoy viendo es células mononucleares, células totales, peripheral globular, sí, no, peripheral globular cells, PMC. Esto es células totales, ¿okay? Células de sangre, leucocitos de sangre periférica. ¿Okay? En esta región, si se acuerdan, nosotros definíamos en tamaño y en granularidad los tipos celulares y vemos claramente la distinción de tres nubes. ¿Okay? Estas dos nubes corresponden a linfocitos y monocitos. ¿Okay? ¿Quiénes son estos? Dos granulocitos.
diferencia de cómo se mostraban en las imágenes que yo les mostré en la clase de técnicas. En la clase de técnicas, el tamaño y la granularidad, lo que estábamos viendo era el alto del pico de voltaje. ¿Ok? A ver, cada evento en el citómetro, cuando la célula pasa en la cámara y se expone al láser, esa luz se convierte en un pulso de voltaje. ¿Ok? Eso es luz, una intensidad de luz que yo estoy convirtiendo en un pulso de voltaje. Después yo agarro ese pulso de voltaje y lo llevo de análogo a digital, con electrónica, lo que sea. ¿Ok? De manera tal que cada célula me hace un piquito de voltaje. ¿Ok? Ese pico tiene varias características. Tiene altura, ¿ok? Tiene área y tiene ancho. ¿Sí? En las imágenes que nosotros vimos en la clase de técnica, lo que veíamos era la altura. ¿Sí se acuerdan? Ok, lo que veíamos era la altura. Aquí estamos viendo el área. Es diferente. ¿Okay? Aquí estamos viendo la área. Sin embargo, la información es prácticamente la misma. Una nubecita de linfocitos, una nubecita de monocitos y los granulocitos. ¿Okay? Pero si ahora yo agarro y muestro en área contra altura, fíjense, es lo mismo, área contra altura, pero es el tamaño. ¿Okay? Esta región, entonces yo puedo definir en esa población cuáles son las células que están individuales, single cell, es decir, cada célula, cada elemento individual. ¿Okay? Y allí comienzo mi análisis. ¿Qué uso para el análisis? Puedo usar anticuerpos monoclonales contra distintos marcadores que yo sé que están presentes o no en las células B, en sus distintos estadios. CD19, fíjense, CD19. Encontrar la superficie de las células B. Es un marcador general de células B, CD19. CD45 se encuentra en la superficie de células hematopoyéticas nucleares. ¿Okay? De manera tal que si yo esta población le pido al citómetro que me la analice en cuanto a sus características de presencia de CD45 y CD19, ¿okay? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar una región que es CD19 positiva, CD45 positiva, ¿verdad? Esto está aquí, ¿sí? Me está dando señal de CD45 y me está dando señal de CD19, ¿sí? Doble positivo. Estas son células B, por lo que acabamos de decir. ¿Y estas? 45 positivo, 19 negativo. Ajá, ¿quiénes son? Linfocitos T y monocitos. Perfecto. ¿Ok? Linfocitos T y monocitos. Fíjense, el aparato me está dando toda la información que yo quiero. ¿Ok? Bien, yo me quedo solamente con la B. Y sigo mi análisis. Voy a analizar estas células B. ¿Qué voy a encontrar en este paquete, en este grupito de células B? Vamos a analizarlas con un anticuerpo específico para CD24 y CD38. ¿Quiénes son CD24 y CD38? Veamos aquí. CD24, expresada en linfocitos B, granulocitos, células epiteliales. Pero si ya yo hice esta selección, obviamente ahí no hay granulocitos, ahí no hay células epiteliales, ¿qué voy a tener? Linfocitos B. ¿Okay? CD38, ¿okay? Expresada en la superficie de células hematopoyéticas, linfocitos T, B, altamente expresada en plasmablastos y múltiples mielomas. ¿Okay? Entonces, CD38, cuando algo me da muy positivo a CD38, ¿qué es? Plasmablastos. ¿Okay? Cuando algo me da muy positivo a CD24, estoy seguro de que son células B, ¿okay? Pero si me da positivo a CD24 y también me da positivo a CD38, entonces tengo esta población de células B transicionales. ¿Quiénes son las células B transicionales?
La célula que sale de la médula ósea, ¿ok? Y va al vaso, a terminar su proceso de maduración en el vaso, eso se llama célula B transicional, ¿ok? Cuando la célula B transicional terminó de madurar en el vaso y sale del vaso, entonces es una célula B madura, que va a los órganos linfoides secundarios, a los demás órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Bien, entonces, si yo tomo a las células B transicionales y las examino en atención a la expresión de IgD e IgM, ¿qué tengo? Doble positiva todo. ¿Sí? Son esas transicionales que salen de la médula ósea y que son IgM e IgD positivas. ¿Ok? Simultáneamente. Aún allí, en esa población, es posible distinguir dos regiones, las células B transicionales, unas que son CD21, expresión de CD21 alto, expresión de CD21 bajo, y por supuesto ambas son CD38 positivas, por lo que veíamos acá. ¿Quién es CD21? CD21 es un receptor de complemento que se expresa primariamente en linfocitos B y células dendríticas foliculares. De manera tal que tengo estas dos poblaciones de células B transicionales que se pueden distinguir en atención al nivel de expresión de CD21. Ahora, si yo tomo a esta población, a las no transicionales ni tampoco plasmablastos, estas azules que están acá, y la examino en atención a otros marcadores, CD27, CD21, entonces puedo distinguir en esta población de memoria, población activada, población de células maduras, incluso población de células atípicas. Y puedo ver en estas células, en cada una de ellas, la expresión de IgM e IgD. ¿De acuerdo? De manera tal que, fíjense, con tamaño, granularidad, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 marcadores en citometría de flujo, yo puedo examinar toda la población de células B que está en la sangre periférica en una sola corriente, marcando a las células, a la preparación de células con todos esos anticuerpos. Por supuesto, cada uno de esos anticuerpos está marcado con un fluorocromo distinto, de manera tal que yo puedo distinguir la fluorescencia dependiendo de cada señal que tengo. ¿Ok? Bueno, así termina esta clase.